Claro. Me hubiéramos ido al auditorio. Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta charla de los bienes científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales. Es un placer para mí contar hoy con nuestro compañero del CSIC de Madrid, de Fernando Valladares. También lo va a presentar exhaustivamente nuestro compañero de la universidad, director de Engloba, Hermelindo Castro, que es como se llama el centro. Javier nos va a hacer una presentación detallada de Fernando, mucho más completa de lo que yo la pudiera hacer. Yo lo que quiero hablar es brevemente, porque aquí la parte interesante y la parte que vamos a disfrutar todos es la ponencia de Fernando. Querría hablar pues de los bienes científicos brevemente, ¿no? Los bienes científicos, este bien científico es el número 113, porque veo aquí también mucha gente de fuera de la universidad. Es una actividad que hacemos desde el año 2009 y por eso ya llevamos 113 ediciones. Entonces, siempre intentando que los ponentes que vengan pues nos aporten a alguna de nuestras 5 titulaciones, ¿no? Como son el grado en biotecnología, el grado en ciencias ambientales, el grado en matemáticas, el grado en química y el doble grado de economía y matemáticas. En este caso, la charla de Fernando pues obviamente está más dirigida al medio ambiente y a las ciencias ambientales, pero evidentemente tiene muchas más posibilidades, como él mismo nos transmitirá, ¿no? Y bueno, creo que es una actividad de divulgación que hacemos muy consolidada. Desde luego para nosotros como facultad la podríamos considerar la actividad de divulgación más importante que se hace, pero claro, dirán que soy poco modesto. Pero bueno, no la inauguré yo, la inauguró otro decano hace ya, Enrique de Amo, hace ya 15 años, y entonces pues creemos que es la actividad de divulgación más consolidada que tiene la Universidad de Almería, en tiempo y en ponentes. Y bueno, esperamos que en el futuro podamos mantenerla y podamos seguir conseguir gente del primer nivel como en este caso es Fernando. Y no quiero enrollarme más, que tengo tendencia a eso. No quiero decir que el decano pesado de la Facultad de Ciencias Experimentales, no quiero que quede eso registrado, ya que se está grabando la charla. Entonces, sin más, le doy la palabra a Javier para la presentación. Gracias. Bueno, buenos días. Pues nada, nosotros también agradecemos a Juanjo la apuesta de la facultad por traer a Fernando, que, como sabéis, una persona muy relevante. Yo no me gusta leer las cosas, los que me conocéis, me cuesta mucho trabajo atarme a lo escrito, pero en este caso me parece que, dada el perfil del ponente, que merece la pena. Creo que va a merecer la pena para que glosar todos o parte de sus méritos y que los tengáis en cuenta, ¿vale? Bueno, a ver, es un privilegio presentar a Fernando Valladares, que es un buen amigo y una de las figuras más destacadas en el ámbito de la ecología y la divulgación científica en España e internacionalmente. Investigador del CSIC y profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando ha desarrollado una prolífica carrera que combina excelencia científica, compromiso ambiental y divulgación. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, ha recibido numerosos premios extraordinarios, empezando por el propio de licenciatura y también el de doctorado, así como el prestigioso Premio Internacional Mason Hale en 1994. Dirige desde hace más de una década el Grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC y, como decía antes, también tiene tareas docentes como profesor asociado de la Universidad Rey Juan Carlos, un contacto que sé que le agrada mucho tener porque le rejuvenece. Bien, bueno, sus investigaciones se centran en los impactos del cambio global sobre los ecosistemas terrestres, los mecanismos de tolerancia de las especies a condiciones extremas y la plasticidad fenotípica, temas en los que ha contribuido significativamente con cientos de publicaciones científicas, la mayoría de ellas en revistas de alto impacto. Su índice H lo sitúa entre los ecólogos más destacados a nivel mundial, formando parte desde 2015 del grupo del 1% de científicos con mayor impacto según la plataforma Thomson Reuters.
Además de su labor investigadora, Fernando es un apasionado divulgador científico, ha escrito numerosos artículos en medios como el Diario.es, El País o La Vanguardia o CTX, ha participado en múltiples tertulias y debates en radio y televisión, algunos de los cuales seguramente conoceréis a través de redes, y sobre todo a partir de su propio canal de información valladares.info, una página web que os recomiendo que visitéis asiduamente. A través de todas estas participaciones, lo que pretende siempre es promover la conciencia sobre la crisis climática y los desafíos ambientales en general. También ha participado en iniciativas sociales y educativas, llevando la ecología y el cambio global a un público más amplio, como por ejemplo esta mañana han publicado, a partir del año que viene lo vamos a tener en las tablas de teatro también, haciendo representaciones. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Llame I, el Premio de Comunicación Ambiental de la Fundación BBVA y el Planet Earth Award de 2024, además de la Medalla de Oro de la Cruz Roja por su destacada labor divulgativa. Bueno, no quiero acabar sin señalar que Fernando ha demostrado un profundo compromiso ético y social. En 2022 participó en una acción de desobediencia civil para exigir una mayor acción climática frente al cambio climático, enfrentándose a consecuencias legales junto a otros científicos y activistas, algo que todavía está pendiente. Recientemente, tras la DANA, sabéis que ha recibido numerosos ataques y por ello más de 850 entidades, creo que ya va por 1000 incluso, entidades de la sociedad civil, hemos firmado un manifiesto impulsado por la Fundación Nueva Cultura del Agua y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial, en su apoyo y también en el de todas las personas que sufren acoso en redes sociales y otros espacios por la difusión de información sobre la crisis climática y su impacto en España y en todo el planeta. Además de su excelencia científica y divulgadora, quienes le conocemos destacamos su cercanía y generosidad. En la UAL ha venido siempre que le hemos pedido que viniera, empezando por estar en tribunales de tesis doctorales hace ya bastante tiempo, pero también presentando la Estrategia Española de Infraestructura Verde en 2016 y más recientemente el año pasado en el Congreso de Ecología Terrestre, aquí que desarrollamos bajo el lema La ecología en una biosfera humanizada. Es, por tanto, un verdadero honor contar hoy con su presencia, la de un científico comprometido, un comunicador brillante y una persona profundamente inspiradora. Muchas gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias por esa presentación. A partir de ahora solo me cabe decepcionar. Gracias. Bueno, Javier es un buen amigo y se ha notado, ¿no? Y la verdad es que estábamos recordando hoy que Almería durante unos años fue mi lugar también de trabajo, aunque tenía mi familia en Madrid, iba y venía, y recordábamos que había un tren nocturno que me traía por la noche, tren que ya no está, pero que era muy divertido y que era también muy humano y se compartían muchas cosas y era también muy sostenible. Había muchos menos plásticos, era otra Almería de hace unos 20 y tantos años y la tengo mucho en el corazón y a mí estos espacios abiertos y muy áridos siempre me han gustado mucho, así que es un placer casi con cualquier excusa venirme por aquí otra vez. Bueno, la charla de hoy podía llamarse de muchas maneras. El título va siempre cambiando. Nunca doy dos veces la misma charla porque ocurren tantas cosas cada día relacionadas con estos temas que, aunque solo sea por mí mismo, siempre meto algún ingrediente reciente, alguna cosa provocadora, aunque la base viene siendo la misma de hace 30 o 40 años, o incluso 50. Hoy citaré a una científica que hace 50 años decía cosas que se podían haber dicho esta misma mañana. Pero voy trenzando cosas, digamos, de actualidad, con cosas clásicas, conocimientos que muchos y muchas ya tendréis, con cosas o miradas hacia esos conocimientos que a lo mejor sorprenden. Pero vamos a empezar con agosto de este año. Aquí tenemos el final de nuestro verano y en Japón ocurría uno de los mayores tifones de su historia reciente. 4 millones de personas desplazadas, 700 vuelos cancelados, más de 6 muertos, al menos 6 documentados y, por supuesto, Toyota paralizada. Y le siguieron otras grandes empresas de automóviles. Un mes después o unos días después tuvimos 2 grandes huracanes que cada uno por sí mismo hubiera sido ya un récord, pero vinieron uno detrás de otro, el huracán Helen y después el huracán Milton en la costa este de Estados Unidos. Solo el huracán Helen precipitó tanto agua que entra dentro de las categorías de Ark Storms, de tormentas arca, llamadas así por el arca de Noé, porque se calcula que el diluvio universal, que siempre se exageró un poco desde que los sumerios lo empezaron a contar, 40 días, 40 noches posiblemente no fueron,
pero cayó mucho agua. Se ha estimado aproximadamente cuánto y se denominan algunas tormentas que descargan esas cantidades pues Arc Storms. Para que os hagáis una idea, en California, por ejemplo, que se ha ido monitorizando, venían a caer una de estas tormentas una vez cada 2 siglos, 150 años, ahora caen cada 30 años y la idea es que la frecuencia va aumentando. Bueno, pues Helen fue así. Y después vino Milton, muy seguido, muy destructor, con imágenes tremendas. Y no hace falta que os diga mucho de lo que ocurrió, sobre todo en Valencia, aunque aquí me contaban que también cayeron algunas danas más pequeñas, más localizadas, pero también bastante intensas. El 2024 está siendo un año, porque todavía no ha terminado, nos quedan unos días de diciembre y nos pueden dar todavía sorpresas. De hecho, hace unos días estaban en Inglaterra con una tormenta tremenda, ¿no? La tormenta Darragh. Esto no para. En este otoño ha habido varias semanas en las que había hasta 12 o 13 sitios, regiones del mundo muy distantes entre sí, en las que se estaban viendo fenómenos de este tipo. Os digo que luego la conferencia mejora, pero todavía me queda un rato de recordarnos a todos y a uno mismo y a la propia ciencia dónde estamos. Recordad que este mismo año empezó con Cataluña pasando la mayor crisis hídrica de toda su historia, desde que lo ha podido registrar, ¿no? Y recuerdo que en ese entonces teníamos a veces alguna tertulia, nos llamaban a la radio y la pregunta era ¿cómo va a impactar la economía? ¿Cómo va a ser impactada la economía por esta sequía? Yo les dejaba hablar, pero al cabo de un rato la verdad me hartaba un poco y decía, ¿qué tal si hablamos del agua? Porque estamos otra vez más hablando de la economía, que es la que nos ha dejado sin agua. A veces incluso según el tiempo que llevaba en la tertulia y el rato que me habían dejado hablar, pues acababa diciendo la mierda, la economía, porque realmente, o sea, los catalanes y catalanas lo que necesitan es agua. Y os estáis preocupando sobre si esto afecta a la economía. Pero si es la economía la que les ha dejado sin agua. Por el cambio climático, pero no solo, porque cuando fueron a buscar el agua del subsuelo solo quedaba un tercio. Y cuando vieron ese agua en cómo estaba, un tercio de ese tercio estaba contaminado. Es el FUET, amigos. En fin. ¿Qué está pasando? Bueno, esta parte de la película os la sabéis un poco, pero básicamente se puede resumir con este gráfico. Este gráfico resume el desbalance energético. Y fijaros cuándo empieza a separarse la línea roja del azul. Una es la radiación que reemitimos al espacio, la roja, y otra es la que nos quedamos, la azul. Esta separación entre las dos tuvo lugar precisamente y de forma casi poética cuando la gran sonrisa blanca de Obama decía «Yes, we can» y firmamos el Acuerdo de París en el 2015. Más o menos a partir de ahí, el desbalance energético de la Tierra ya fue mayúsculo y tiene una dinámica, como veis en la línea azul, bastante exponencial, ¿no? De acelerarse en el tiempo. Esto y otra serie de actividades que ocurren en paralelo nos lleva a reventar los conocidos como límites planetarios, ¿no? Pero recordad que los límites planetarios no son límites para el planeta. Son condiciones que debe reunir el planeta para que una de las especies más vulnerables y sensibles, es decir, nosotros, estemos dentro. El ser humano necesita agua, oxígeno, temperatura, proteínas. Somos extraordinariamente vulnerables. Parece que no seamos conscientes de la de cosas que necesitamos para estar vivos. Y digo que no parece que seamos conscientes porque el agua, las proteínas, el oxígeno, el aire limpio son cosas que maltratamos o pensamos que eso pues, no vale nada. Forma parte de ese bien común que, total, no, pues mira, no somos tardígrados. Ya sabéis que el tardígrado ha dado la vuelta al mundo y ha salido al espacio y vuelve sano y salvo, porque tiene la capacidad de la criptobiosis, pero no somos tardígrados. Los límites planetarios son para nosotros. Y de los 9 que la ciencia más o menos identifica, que son como 9 ejes, y que se representan gráficamente de esta manera, con una zona verde de seguridad, que es donde deberíamos quedarnos si queremos hacer honor a llamarnos sapiens. Es que manda narices. Yo no sé cómo se llaman las hormigas a sí mismo, pero el Homo sapiens se llama a sí mismo sapiens. Y cuando tú ya que estamos en una sede universitaria con los alumnos, cuando los veo, sobre todo por las tardes, muy dormidos, les intento sorprender. Y les relato cosas como conversaciones con un extraterrestre. Imaginaros el sueño de una noche de verano. Tú estás tumbado en una cama, hace mucho calor, no puedes conciliar, el sueño tiene la ventana abierta y viene una nave espacial, algo muy normal, y se te queda al lado un extraterrestre y te va preguntando por cómo funciona el mundo. Y tú le vas contando cosas como las de esta charla.
Y el extraterrestre no entiende nada. Dice, pero si nosotros, pero no es que necesitáis mucho agua, de hecho sois como el 60%, ¿no?, de vuestro cuerpo es agua. Sí. Y no hay un marco universal para gestionarla, ¿no? Y la consumís más rápido de lo que es el ciclo hidrológico, porque el planeta está lleno de agua, pero solo el 2% es dulce. Ya, es que es así. Es que tenemos otros planes para el agua, pero ¿qué otros planes pueden ser más importantes que esté en tu cuerpo? No lo sé. ¿Pero hay alguien al mando? No. Y entonces estas conversaciones con el extraterrestre se van volviendo extraterrestres. Uno de los 9, el que quizá más nos preocupa, pero no es el único ni quizá el más grave, pero va en el cóctel y nos sirve muchas veces para tirar del hilo de las cosas que hacemos, es el del cambio climático. Y asociado a esta dinámica exponencial que veíamos en una de las gráficas, esta tendencia a acelerarse del cambio climático, hay lo que se conocen como los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión son cosas, momentos, circunstancias, valores en el gran sistema de la Tierra que lo que hacen es, una vez disparados, aceleran. Son mecanismos que una vez que empiezan no tienen regulación. Por ejemplo, el famoso permafrost, que cuando se funden estos suelos congelados de las grandes extensiones de Siberia o de Canadá, empiezan a liberar gases de efecto invernadero. Y cuando liberan gases de efecto invernadero, más calor, más fusión, más calor, más liberación de gases. Y por eso el Ártico está con 4 grados de temperatura sobre la era preindustrial, mientras que el promedio de la atmósfera es 1,5. Ahí, del orden de unos 9 puntos principales. Esta es la imagen clásica, ¿no? Ahí tenéis, en la Antártida tenéis el bosque amazónico, tenéis los bosques boreales, otras zonas heladas en Groenlandia, etcétera, los arrecifes de coral. Fijaros, hay gente que en sede parlamentaria dice, qué desperdicio los ríos tirando agua al mar. Y dices, tú no has entendido cómo va esto, ¿no? O sea, ¿a ti te gustarán las gambas y las sardinas? Igual si el río no lleva sedimentos. Pues ahí a estas personas todavía nos va a costar más explicarles que tiene que ver los arrecifes de coral que están en las antípodas, en la gran barrera de coral de Australia. Pues tiene mucho que ver. En pocas semanas lo que ocurre allí ocurre en los mares de todo el mundo. La productividad y la biodiversidad de los mares está muy afectada por esos arrecifes y además en esos arrecifes se produce ese pequeño milagro que ahora necesitamos más que nunca, que es que se secuestre CO2 de la atmósfera y se ponga a recaudo en alguna forma de materia orgánica. Pues estos son algunos de los puntos que cuando se disparan a su vez el cambio climático. Pero ahora vamos viendo que hay más de 9. No sé si veríais, y a veces casi es hasta saludable no verlo, ¿no? A veces los jóvenes de hoy que no leen los periódicos, ni ven la televisión, ni escuchan la radio, digo, dichosos vosotros. Igual ni lo necesitáis. Pero si lo visteis en este septiembre, veíamos por el Sahel entrar unas corrientes de aire húmedo que provocaron unas precipitaciones en zonas donde allí no llueve, porque por algo se llama desierto. Esto es otro tipping point, otro punto de inflexión que está transformando partes del Sahel y que está llevando pues masas de aire húmedo y frío en momentos en los que no se esperaba, que entran en contacto con el desierto y se forman precipitaciones torrenciales. Justo parece como, ¡ay, necesitamos agua! Sí, pero no de esta manera. Es que sabemos que si el agua cae muy de golpe, casi hace más daño que ayuda. Bueno, total, que hay muchos, ¿no? Y en este artículo, si alguien tiene interés, ha salido hace poco, es un artículo donde lo resumen muy bien. Hay unas tablas, hacen una especie de revisión bastante clara, porque lo que van buscando, William Ripple y otros, estos que me dieron uno de los premios que mencionaba Javier al principio, es una alianza internacional de científicos que dicen, tenemos que ingeniárnosla como sea para explicarle a la gente lo que está pasando. Y no podemos ponernos ni muy técnicos ni muy catastróficos. Al final de la charla me diréis si me he puesto muy catastrófico y muy técnico, porque lo que intentamos es ponernos lo justo, para que veamos, decir, ojo, y lo técnico suficiente para entender por qué pasa lo que pasa. Bueno, el señor Ripple es una de las cabezas visibles de esta gran alianza de científicos de muchas especialidades, incluso de ciencias humanas, ¿no? Que nos hacen mucha falta, porque es un problema de la humanidad y tenemos a muy pocos o casi ningún filósofo, porque como la filosofía no sirve para nada, la sacan de los planes de estudio. Pues necesitamos filósofos que nos digan el para qué. Y nos hacen falta sociólogos que nos ayuden a llevarnos mejor, o psicólogos que nos ayuden a entendernos, que es que estamos un poco mal de la cabeza. Y cuando digo que estamos mal de la cabeza no es en sentido figurado, es en sentido literal. Os remito al informe de salud global, salud mental global, que se hace cada año. El norte global tiene la salud física bastante controlada,
pero la salud mental está absolutamente descontrolada, con los índices de depresión, estrés, ansiedad más altos de la historia. Desde la COVID-19 nos remontamos en el norte global, así que muy bien de la cabeza no estamos, objetivamente. No lo estábamos viendo venir. 1,5 grados. ¿Os suena este valor? 1,5 grados. Claro, sois una audiencia instruida, pero muchas veces uno se ve... Bueno, el 24 de diciembre tendremos a nuestro cuñado, esa figura retórica de una persona recalcitrante y refractaria al conocimiento, que ha leído no se sabe muy bien qué, dónde, y que está muy seguro. Y luego tendremos la figura de, o bien la suegra o la abuela, que dice, tengamos la fiesta en paz. Entonces tú tienes que tener la fiesta en paz con una persona que está diciendo unos disparates que no sabe de dónde la ha leído, y no se te tiene que ver en el rostro tu ira. Bueno, pues con personas de ese estilo, el 1,5, ¿qué es eso de 1,5? Y además 1,5 grados, pero si yo me desayuno con oscilaciones térmicas de 3 y 4 y 7 grados, paciencia, cuentas hasta 3 y dices, pues era, aunque solo sea cuando se detuvieron aquellas mujeres en el Prado, ¿no?, que pegaron sus manos a un marco de un cuadro y en el momento de ser detenidas escribían 1,5 y mucha gente todavía está dándole vueltas. ¿Qué pintaban esas mujeres allí? Bueno, señores, fue en 2015, Obama, su gran sonrisa, Yes we can, Acuerdo de París, dijimos, intentemos no calentarnos más de 1,5 grados a nivel planetario porque las cosas se van a poner serias. 2023, ya toda la curva de distribución de temperaturas a la derecha de ese 1,5 grados, este año ya confirmado en la última cumbre del clima, la COP, ya se da por hecho que ese objetivo no está rebasado, ¿no? Hay otro de 2 grados que también vamos rumbo de rebasarlo, pero ya son condiciones, pues como empecé la charla, ¿no? No hay más que ver la actualidad. Para entender un poco qué está pasando, pues a veces conviene repasar algo de física sin ponerse muy técnicos. Fijaros que aquí no hay números. Son 2 diapositivas que explican lo que está pasando con 2 frases. No sé, si contamos las palabras no llegan a 20. Básicamente, una atmósfera más caliente almacena más agua. Esto si tienes conocimientos de física lo puedes decir, pero basta con recordarlo. Tú recuerda esto. Y entonces, si recuerdas esto, entenderás que tanto las lluvias como la sequía son las 2 caras de la misma moneda. Si hace más calor en la atmósfera, le roba humedad al suelo. Si hay más calor en la atmósfera, tienes más agua almacenada para que cuando haya una precipitación sea torrencial. Son 2 cosas que uno dice, sí, hombre, pero estos del cambio climático no se aclaran. O llueve o hay sequía. Y digo, las 2 cosas. Las 2 cosas están causadas por lo mismo, porque la atmósfera está más caliente. Y de hecho, pues se pueden ver mapas como este de Estados Unidos, de este otoño, donde lo que están aumentando son precisamente los extremos. En los colores, digamos, grises, amarillitos, verdes muy pálidos, son la excepción en ese mapa. Lo normal es o azules o verdes intensos o mucho marrón. El marrón, sequías, pues un 25, un 50% de lo que solía llover en el periodo de estudio entre los años 90 y 2020. O los colores más oscuros, esas zonas donde llueve torrencialmente, fijaros la zona de huracanes o zonas en la Gran Pradera. Este es el escenario al que vamos. Se extreman las cosas. Tenemos que casi dar por extinto, no solo se extingue el lince, sino también se extingue el orvallo, o el xirimiri, o el calabobos. Estas formas de lluvia suave están siendo, pues, especies meteorológicas en peligro de extinción por este mismo asunto, porque hay cada vez más agua en juego y cuando se dan las condiciones cae mucho agua. Los mares están más calientes que nunca. Los mares absorben aproximadamente el 90% de la energía de ese desbalance energético. El 90% ha ido durante décadas almacenándose en los mares. La atmósfera tiene muy poco calor específico, aunque es la que se calienta y la que nos sofoca, pero en realidad hay pocas moléculas en la atmósfera. Las características de la atmósfera hacen que no absorba más de un 3-4% de todo ese calor que no dejamos que vuelva al espacio. Otro 2%, por ejemplo, se debe a ese fenómeno de la transpiración, de la evaporación, del ciclo del agua. A escala planetaria eso es un gran sumidero de energía. Y luego tenemos, pues, los glaciares y otros procesos que se comen ese otro porcentaje de energía. Pero lo gordo está en los mares, y los mares están muy calientes. Y están ocurriendo cosas terribles. Si queremos tener pesadillas, no hay más que buscar en Internet AMOC, pero solo aquellos que quieran tener pesadillas. Esto debería ser una línea recta, y no hace falta saber de geometría, que no lo es. Esto es la corriente en chorro
que separa las zonas del norte de las zonas más templadas. La corriente en chorro, jet stream o como lo queráis llamar, es una corriente que tiene que ver con el giro de la Tierra, que viene de oeste a este y que hace que los aviones vengan de Estados Unidos en una hora menos a Europa que en el viaje contrario. Muy bien. Esto normalmente durante decenas, si no cientos de miles de años ha sido una línea bastante recta, que separaba regiones biogeográficas y que mantenía el aire polar o circumpolar pues en esas zonas. Ha perdido fuerza. ¿Por qué? Porque se mantiene a partir del gradiente entre el frío y la zona menos fría. Como ese gradiente se está perdiendo, ¿por qué? Porque el Ártico se calienta proporcionalmente más rápido. Menos gradiente, la cinta se va desdibujando, va haciendo esos meandros, esas ondulaciones. En 2D se ve como ondulaciones, en 3D todavía más complejos. Pero, ¿qué ocurre? Estos son inmensas bolsas de aire frío que viajan muchos kilómetros al sur y que pueden encontrarse ¿con qué? Pues con un mar Caribe caliente o con un mar Mediterráneo caliente. Así que hay dos cosas que están afectadas por el cambio climático y que entran en juego ante una dana. Uno, los mares muy calientes, el mar Mediterráneo a 30 grados durante semanas. Eso no solo nos refresca, sino que eso es una anomalía importantísima. Es un mar tropical fuera del trópico. Y la corriente en chorro que ya no separa netamente esto y permite grandes bolsas de aire frío llegar del norte a zonas más templadas. Son dos cosas independientes hasta cierto punto que ambas están siendo magnificadas por el cambio climático y que de vez en cuando generan pues, este tipo de situaciones tan catastróficas, con lluvias excepcionales que empiezan a hacerse más excepcionales y más frecuentes. Y esto es lo que ocurrió. Y este año, además, lo que preocupaba es que la dana no se terminaba de ir. Después del gran evento el 29 de octubre, hubo muchos días que todavía estaba la inestabilidad. Pues, ¿por qué? Porque el mar sigue caliente y porque las bolsas de aire frío siguen ahí. O sea, no hacía falta ser Nostradamus para decir, va a caer otra, y efectivamente, pocos días después, por la zona más de aquí, Andalucía, Málaga, incluso Cataluña, pues cayeron otras danas. La inestabilidad por estas burbujas y el mar caliente siguen ahí. Así que, bueno, una temporada de récord. Pero no se puede hablar hoy en día, ojalá llegue un día en el que no tengamos que hablar de dinero, pero todavía no estamos ahí. Para que un tema tenga importancia hay que hablar de euros. ¿Cuánto ganas, Fernando? Eso es una de las preguntas que mi padre me hizo de pequeño y me decía, como biólogo no vas a ganar nada, esto no sirve para nada. Bueno, no es que se haya tenido que comer las palabras, pero sí que ha dicho, pues no pensé yo que la biología iba a dar tanto recorrido. A ver, hay muchas más cosas que el dinero, pero tardamos tanto tiempo en darnos cuenta. Pues hablemos de dinero. Los eventos climáticos extremos se han multiplicado por 5 en los últimos medio siglo, pero los costes económicos de eso han multiplicado por 7. Esto es el año pasado, un año que se ha documentado muy bien y que ha sido especialmente doloroso. ¿Para quién? Para las personas que lo sufren en primera persona, pero también para las agencias de seguros, que no han actualizado sus pólizas. Resulta que le hacen un chalet a Taylor Swift, se le estropea por alguno de estos pequeños eventos extremos y Taylor dice, oye, quiero mi chalet. Ay, es que no tenemos dinero, porque es que a la vez que el tuyo, el de Robert Redford y el de toda la costa oeste de Estados Unidos se ha estropeado a la vez. Y no tenemos dinero, pero ¿cómo no vas a tener dinero si tú vas de esto, no? Tú eres... Ya, es que no tenemos dinero. No pasa nada. ¿Y los estados tienen dinero? No, tampoco. ¿Y? Tengo una solución, la solución financiera de siempre. Se lo pasamos a nuestros hijos. ¿Se puede? Se va pudiendo. Se llama hipoteca o fondos Next Generation. O sea, la Europa verde ya ha diseñado un mecanismo financiero para pasarles los problemas de hoy a los de mañana, pasado y traspasado. Y se llama fondos Next Generation, que tiene una primera lectura de decir, qué bonito, qué emocionante, contamos con las nuevas generaciones. ¿Contamos para pasarles la deuda? Bien, no, interesante. Yo es el mundo, yo soy demócrata, os lo voy a decir varias veces. Entonces, si nos queremos tirar un tiro en el pie, y sabiendo que el pie es una zona densamente inervada, de forma que cuando le pegas un tiro duele, si sabiéndolo lo hacemos, yo soy demócrata, nos pegamos un tiro en el pie. Pero creo que mucha gente no está del todo al día de que duele, ese tiro en el pie duele. Bien, esto es lo que estamos haciendo, estos son los $1 billion disasters, son los desastres de $1 billón, ¿no? 25 hubo solo en Estados Unidos el año pasado. No hay dinero para esto. No hay dinero. Los daños económicos suben muy deprisa. De hecho, actualmente son 6 veces más de lo esperado y las pólizas están revisándose, pero como que
Simplemente no hay dinero para esto. Y ya lo vio hace mucho tiempo, hace 20 años, el economista Stern hizo un informe, porque Margaret Thatcher, la dama de hierro, le dijo, oye, ¿es verdad esto del cambio climático? ¿Cuánto nos va a costar? Y le dijo, fíjate si nos va a costar que no tenemos dinero. O sea, el escenario de la no acción es tan caro económicamente que no tenemos dinero para cubrir la no acción. Cualquier dinero que metamos ahorrará tanto que es mucho más viable económicamente que el escenario de la no acción. Bueno, no solo tenemos los límites externos, ¿no? Los límites físicos, químicos y biológicos. También la humanidad tiene principios. Algunos, como Groucho Marx, pueden cambiarlos por otros si hay más conveniencia. Pero tenemos una serie de valores. Y uno de ellos puede servirnos de referencia la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que refiero mucho y a la que os invito a que ahora el 1 de enero, ya que estamos en tiempos navideños, pues la leamos. Y es una cosa relativamente sencilla de leer y que te vuelve a dar ánimos porque dices, anda, el ser humano este sapiens, hay momentos que sí que parece sapiens. Fíjate qué cosa tan sensata ha escrito aquí. Bueno, pues no hace falta inventar mucho. El límite interior de ese dibujo lo podemos reunir con el término de justicia, pero en realidad reúne los mínimos que consideramos como humanos tolerables para vivir. Una cosa es los externos físicos, químicos y biológicos y otros son los mínimos de calidad de vida, de valores, de derechos humanos, ¿no? Incluso los científicos van y lo miden y en este artículo se hace todo tipo de cálculos de por dónde. Sería la zona no solo segura, sino deseable para la humanidad que se desarrollara, ¿no? Ni te pases por arriba ni te pases por abajo. Y la Agenda 2030, esta que los señores de los grandes tractores no entendieron muy bien y que, ¿cómo no vas a estar de acuerdo en que desaparezca el hambre en el mundo? Bueno, no sé, creo que no leyeron mucho la Agenda 2030. Igual como esta Agenda 2030 va tan despacio y no la estamos cumpliendo, igual podemos hacer la 2050, porque somos muy buenos en pasar la pelota hacia adelante, en forma de hipotecas, préstamos, deudas, fondos o también grandes estrategias que, bueno, yo la he hecho a correr, me pongo una medalla, pero luego los que vengan detrás que la empujen. La Agenda 2030 le pasa un poco eso, ¿no? Pero bueno, vamos entendiendo gradualmente todos y todas, hoy en este mini sprint civilizatorio, pues vamos tomando conciencia del lío en el que estamos y de por qué ocurre lo que ocurre, ¿no? Y los científicos y el mundo académico en general, no hace falta ser científico, algunas de estas cosas basta con entenderlas, pues lo que muchas veces presentamos el día de Nochebuena en esas condiciones tan limitantes, como he contado con esos dos actores que nos, en fin, limitan nuestra capacidad para contar lo que pasa, pues tenemos ese posible papel, es voluntario. Soy demócrata, no estoy diciendo tenemos que. Si me oís decir más de 3 veces tenemos que, me tocáis un pito, me decís, che, ya has agotado tu cupo. No es, yo creo que es que no es la vía de decir tenemos que. A ver, yo pongo aquí las piezas, somos personas mayores, podemos entenderlo y luego que cada uno haga lo que nos parezca. Ahí es mi actitud, pero el diagnóstico es duro. Hay personas, y aquí cuando empieza a remontar un poco la charla, os lo prometí, os lo debo. El señor Waldrum, hace ya 4 años, empezó a echar cálculos cuánto costaría proteger la Tierra. Y uno de los cálculos que hizo es, vamos a hacer un escenario, sabéis que hay una estrategia de proteger 1/3 de la Tierra, etcétera. Bueno, nos queda la mitad. Entonces, decir, bueno, pues con la mitad de la Tierra, bueno, 1/3, vale, venga, ¿cuánto costaría? El señor Waldrum echó muchos números, hizo 6 escenarios, dijo, esto va a costar un dineral. Y le viene a hacer el dineral, las barritas azules en los distintos escenarios son los millones de dólares que costaría al año mantener conservada la Tierra, con figuras tipo Parque Nacional, Espacio Protegido, etcétera. Muchos millones de dólares, pero fijaros, las barritas amarillas y naranjas son los ingresos y los beneficios por haber protegido la Tierra, mucho mayores que lo azul, que es lo que nos ha costado. Y si le metemos la barrita gris, que es el valor potencial multiplicativo del turismo, pues ya los beneficios son muy notables. Esta es la parte buena. La letra pequeña, todo contrato, y el contrato con la naturaleza también tiene letra pequeña. La letra pequeña es no compatible con la economía del pelotazo. El pelotazo viene en la Real Academia, está aceptado. Es una palabra que en España se practica tanto que al final se ha acabado aceptando. Y todos sabemos lo que quiere decir el pelotazo. El pelotazo es apaña y el que venga detrás que arree. Cuanto más pille, eso que me llevo. Es más o menos, que luego en ciencias empresariales se elabora un poco más, pero más o menos eso es, ¿no? Y claro, la economía del pelotazo tiene algunos efectos no deseados.
Esto que digo en clave de humor, el señor Stiglitz, premio Nobel de Economía, porque al final dicen, esto es una guerra entre economistas y biólogos. No, no. Hay también economistas que comprenden esto y lo dicen. El señor Stiglitz en su libro lo dice muy clarito y habla cómo en muchas facultades de ciencias empresariales se enseña explícitamente cómo sortear las leyes sociales y las leyes ambientales, cómo sortearlas para hacer dinero. Dicho por un economista, premio Nobel, que ha enseñado en muchas facultades del mundo y que ha podido ver los planes de estudio, cómo son congruentes en los distintos países para enseñar. Se considera las leyes de protección del medio ambiente y las leyes de protección social como obstáculos para la economía del pelotazo o para el desarrollo de una actividad empresarial. Elegir el término con el que os sintáis más cómodos. El problema es que la naturaleza va lenta, entonces para obtener los beneficios que salen a Waldron en su informe, como Waldron podríamos poner muchos ejemplos, me estoy centrando con él, pero no es ni el único y quizá ni el mejor. En la pandemia vimos muchos otros ejemplos. Bueno, el problema es que para que la naturaleza te devuelva el dinero que has metido, tarda un tiempo. Pues no estamos hablando de siglos ni de milenios, estamos hablando de unos años, a veces una década. Ya todo lo que quede fuera del periodo electoral no puntúa. Incluso el ansia empresarial es más de corto plazo, todavía 1 o 2 años. Claro, cuando hay cosas que ese dinero sí hace florecer, tú metes aquí un pelotazo urbanístico y en un año te has hecho de oro. Claro, ¿cómo vas a comparar eso con la agricultura regenerativa? Que tardas 8 o 10 años en que empiece a ser comparable la productividad con la agricultura normal. Estamos rodeados de plásticos, es un tema sensible, si queréis luego hablamos. Pero bueno, realmente tenemos que darnos la mano. Áreas, enfoques, especialistas de muy distintas naturalezas, todos enfrentamos un problema común y parte de la solución tendrá que ser entre todos, aunque luego haya discrepancias en los énfasis y en los pasos. Incluso tengo un amigo que trabaja en una de las empresas más grandes de España y ese amigo, él mismo dice, trabajo en el lado oscuro de la fuerza. Y lo dice él primero para que si se van a meter con él, él ya va por delante, ¿no? Y tenemos esa concepción de que las empresas son el lado oscuro de la fuerza. Bueno, pero son muy poderosas y las necesitamos. Pueden hacer el mal, pueden hacer el bien. Lo que haga una empresa grande lo va a hacer deprisa y muy potente. Así que conviene tenerlas de nuestro lado, entender cómo funcionan y que ellos entiendan, por lo que estamos entendiendo, el lío en el que estamos. La gran amenaza del cambio climático se combina con una gran volatilidad de los mercados, que no por casualidad están conectadas, pero también con una formación de la ciudadanía, con una preocupación que se acaba trasladando en cambios de directivas. Así que cosas que antes se hacían ahora ya no se pueden hacer. Con todo esto lo que quiero decir es que hasta las propias empresas muy grandes, hablo de las grandes, porque las pequeñas es un tema de escala, ¿no? Cuando se dicen, ¿qué se puede hacer con la economía? Lo de la economía de escala, una vez que lo entiendes, justo lo contrario. Ya está, nada más. Entiende que las cosas te salen más baratas cuando se hacen al por mayor. Vale, pues ahora hazlas al por menor más caras. Y ya está. Eso pone a las personas por delante, genera empleo, te hace ser equilibrado con la naturaleza, te hace ser sano y feliz. En fin, todo va asociado a darle la vuelta a la economía de escala. Se puede simplificar bastante. Luego lo desarrollamos con ayuda de los empresarios y los economistas. Pero tienen que entender el lío en el que estamos todos, ¿no? Subordinar el ganar dinero, que yo no estoy en contra del negocio, del dinero, pero si ese dinero en parte viene con el suelo, oye, una parte del suelo a lo mejor es de todos, o viene con el agua, oye, a lo mejor ese agua es un poco de todos, a lo mejor tenemos algo que decir al respecto. Bueno, pues luz y taquígrafos, pero sobre todo incluso hasta Elon Musk se ha demostrado que necesita agua. Entonces, tan ajeno al bien común no queda el señor Elon Musk. Parece que a veces nos metemos mucho con los ricos. Bueno, es que los ricos no pagan su huella. Nos sale muy caros que haya ricos. Si los ricos vivieran de tal forma que ellos con sus impuestos pagaran todo, pero no es una cuestión de... Hay toda una iniciativa de tax the rich y de siempre se ha dicho que los ricos paguen más. Es que nunca podrían pagar. Es que no tienen dinero ni ellos para pagar su huella. Es el mismo principio del cambio climático a nivel planetario. No hay dinero para que Elon Musk, con su millonaria fortuna, pague en términos, digamos, energéticos o de recursos, la huella que está generando en el planeta. La pagamos todos. Hay un Elon Musk porque nosotros le pagamos la factura. El grueso de la factura se la paga el planeta, que es nadie. Esa es una de las grandes tragedias. Y eso cuesta mucho de entender.
Pero bueno, se puede ir avanzando, ¿eh? Hay ejemplos como la economía circular. Ahora que estamos en un tiempo sensible, porque vienen los Reyes Magos, no sé si os han dicho que son los padres. Esto es uno de los motivos en la infancia que resultan más traumáticos. No todo el mundo sobrevive a esa noticia. Bueno, pues la economía circular no existe. Pero yo creo que sois gente cabal y emocionalmente estable, capaz de encajar esto. Ahora bien, circularizar la economía tiene algunas ventajas. No son todas, y ni es la solución a los males del mundo, pero indudablemente nos permite ganar tiempo. En un momento en el que la dinámica de las cosas es exponencial, es como un partido de baloncesto en el que vas perdiendo y entonces pides tiempo muerto para decir, a ver si cambiamos de estrategia, algo, tiempo muerto. Bueno, pues eso es lo que te permite la economía circular, la eficiencia energética. Todas estas cosas te hacen ganar tiempo. No estás resolviendo el problema, pero sí estás haciendo que el problema sea un poco menos grave, menos rápido, y mientras tanto, si tienes los ojos puestos a donde hay que mirar, a lo mejor vas encontrando soluciones que pueden ser tecnológicas, pero que pueden ser filosóficas. Pero hay que mirar al problema. Y esto es lo que yo acuño de una manera un poco, si queréis, hasta pedante, pero es muy sintética, como la hipoteca ecológica transgeneracional. Estamos tan acostumbrados a hablar de hipotecas. En esta sala me atrevo a decir que la inmensa mayoría de todos estamos implicados en una hipoteca, o bien directamente, o los menores a través de sus padres o de su familia, que nos parece normal. Una hipoteca es una excepción. Una hipoteca debería ser aquella persona que ha tenido una gran crisis personal, un gran problema, y entonces pide un dinero para salir de esa crisis. O bien una persona con una ambición tipo Elon Musk, ya que hoy lo saco de ejemplo, ¿no? Bien, son excepciones, deberían ser excepciones. Tú deberías vivir más o menos con el dinero que te entra y qué tal. No, pues no, lo hemos normalizado. Y eso es el ejemplo de que vivimos en un mundo que no es el real. Y no solo necesitas un biólogo que te diga esta es la plantita menganita o el saltamontes fulanito, sino también necesitas otros científicos, otros pensadores, gente que haya dedicado un rato a mirar cómo va el mundo y a decir el ciclo hidrológico va algo lento, no puede sacar tanto agua, o determinadas cosas. El caso es que como no tenemos tiempo ni mucha voluntad, nos hipotecamos y que pedimos un préstamo y ya lo pagaremos en algún momento. Y tú le das al banco lo único que tienes es tu presente. Y se lo das al banco. Y el banco te dice que dentro de un tiempo ese coche o esa casa será tuyo. O no, pero de momento el banco tiene tu esfuerzo y tu presente. Es muy interesante esto de que lo hayamos normalizado, pero luego lo que os decía, el tema ecológico, el tema de los recursos, del agua, de las cosas básicas, ¿cómo puede ir eso en el paquete hipotecario? Y más, transgeneracional, claro. Cuando uno va a dar una charla de este tipo a un colegio, del que se aprende muchísimo, los niños, sobre todo antes de los 10 años, antes de estar formateados por el sistema educativo, son maravillosos. Son fuente de diversidad, se hacen preguntas a la línea de flotación, no tiene problema. Y uno aprende muchísimo. Entonces tú les cuentas que para salir adelante esta civilización necesita 2,5 planetas, esto lo sabéis, ¿no? Más o menos, que estamos en ese nivel. Bien. Cuando se lo cuentas como algo, vamos a explicar, entonces hay un niño que levanta la mano y dice, solo tenemos un planeta. Y digo, menos mal que alguien se da cuenta. Porque uno puede estar mucho rato, de hecho, enlazas un tema con otro, ¿no? Y puedes estar semanas en la universidad hablando sobre nuestra huella y los planetas que necesitamos. Perdón, solo hay uno. Y entonces la siguiente pregunta es el niño, ¿y cómo lo hacemos? Pues mira, hipotecándonos. Tú todavía eres muy pequeño para entender esto de las herencias, pero a lo mejor tú heredas y te recomendarán que vivas de los intereses. Si tú heredas X, pues el surplus en forma de intereses debería ser lo que te dirá para vivir. Pero si te empiezas a comer la herencia, tarde o temprano te vas a quedar sin herencia, ¿no? Ese principio es lo que se quiere hacer como análogo el capital natural. Bueno, pues deberíamos vivir de lo que produce la Tierra. Globalmente, hasta mediados del mes de mayo, cada año, vivimos de lo que produce la Tierra. A partir del mes de mayo hasta el 30 de diciembre vivimos del capital natural de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, con lo cual es un capital que no le va a quedar a nuestros hijos, nietos. Es una visión un poco más numérica, si queréis, y también provocadora de lo que el ecologismo lleva diciendo mucho tiempo o de lo que ya dijera el gran jefe Toro Sentado. En fin.
que está ahí delante, que no hace falta ir a Oxford para darse cuenta, ¿no? Y lo que os decía de los derechos humanos son inspiradores. Es que además se buscó deliberadamente algo transversal, aún así se resintieron algunas religiones en su momento. Los derechos humanos surgieron de la Segunda Guerra Mundial, una sociedad asustada de su capacidad para matar, y diciendo no queremos matar mucho más, a ver cómo nos lo hacemos, pues entre otras cosas haciendo unas reglas que aceptemos un poco todos. Costó, algunos países sobre todo de Asia no veían algunos marcos porque su cosmovisión es diferente, bueno, y de las críticas a los derechos humanos vienen un poco por ahí, porque no ha sido tan inclusivo, ha sido muy eurocéntrico, bueno, pues se pueden renovar, pero en general han sido bastante aceptados. Más de 180, 185 países ven en los derechos humanos como una inspiración para sus constituciones, para los reglamentos. Pues revisémoslos. Y fijaros, como somos evolutivamente hablando unos niños, porque nos podemos llamar sapiens, claro, tú dile a un niño que ponga nombre a su grupo de WhatsApp. Poner unos nombres fantásticos. Pues eso somos nosotros, nos hemos llamado sapiens. Pero en realidad somos nenes, niños, pequeñitos. Tenemos unos 300.000 años de edad. Y en realidad viviendo hacinaditos en ciudades, pues llevamos 14.000 años. No es nada. No es nada. Los murciélagos nos pueden enseñar mucho de pandemias y de cosas, porque ellos llevan viviendo hacinaditos, sobre todo durmiendo, pegoteados, cientos de millones de años. Un respeto con los murciélagos. Nosotros estos somos unos aprendices de vivir hacinados en ciudades, el 70, casi el 80% de los seres humanos apiñaditos. Y tenemos un problema con las enfermedades infecciosas y poco nos pasa. Pero no tenemos ni idea de todo lo que hemos generado. Este neolítico, ¿no? La revolución neolítica, a mí me la contaron como un momento de esplendor de la humanidad. Yo digo, pero no, teníamos que tener el contraprofesor, ¿no? Que dijera, y nos dijera el neolítico. ¿No? Hubo cosas buenas, claro, pero hubo cosas que nos adelantaron por todos los lados. Nuestro cerebro, nuestro cableado mental, nuestro sistema endocrino, nuestro sistema nervioso, nuestras emociones están diseñadas para un cazador-recolector y ahí nos hemos quedado. Imaginaos un cazador-recolector que lo soltáis en un centro comercial con una tarjeta de crédito. ¿Eso somos nosotros? Pilla, pero tú esto lo necesitas, no, pero tú pilla. Pero por eso, y hay que reírse como estamos haciendo, porque es que somos un poco cómicos. Tendríamos que cambiar el nombre de la especie por un nombre más realista y tendría que ir por ese lado, ¿no? Somos una especie llena de contradicciones que no las vamos a eliminar por no hablar de ellas. No, vamos a pretender que esto no ocurre, pero que está ocurriendo. Pues no lo vas a solucionar negándolo, ¿no? Y como buenos niños que somos, nos encantan los juguetes. Los juguetes tecnológicos, cuanto más tecnológicos, más 5G, 7G, 25G, más nos seducen. Y siempre que hay una opción de los problemas, pensamos en la tecnología. ¡La tecnología! ¡Yes! Pero ¿qué tecnología? Amigos, si es la tecnología la que nos ha traído aquí, ponla un poco a recaudo y hay cosas que basta la sensatez, ¿no? Tenemos una súper tecnología, fijaros, con la crisis de polinizadores, que quien más quien menos sea biólogo o no biólogo, todo el mundo sabe que andamos mal de abejas y de otros polinizadores, pues ya, claro, tenemos unos microdrones que polinizan. Es fascinante. Claro, y nos vamos a comprar unos cuantos trillones de drones para polinizar almendros. O sea, no están pensados para eso, además no tenemos ni dinero ni litio. Ya, y entonces, no, bueno, estaba jugando, ya. Dile lo de los polinizadores a Elon Musk y verás pocas bromas. Total, que las soluciones que tenemos a mano, que son de la naturaleza o de las personas, no las usamos porque no nos seduce. Lo que nos seduce son los juguetitos y el desarrollo tecnológico, que también genera ese Producto Interior Bruto y esa serie de cosas que también nos atraen mucho. Y vamos sobrepasados por lo que generamos. Hasta que nos vienen cosas como esto. De pronto, un golpe emocional en la línea de flotación, pero ¿cómo ha podido pasar, no? ¿Cómo ha podido ocurrir esto en Valencia? El año pasado, 2023, hubo una dana mucho mayor, que mató 2 órdenes de magnitud más gente. En Libia se calcula que murieron 20.000 personas. Se calcula, cuando veis una cifra científica llena de ceros, es que no se sabe. Murieron muchos más, pero al menos 20.000 personas. Pero era Libia. Claro, es Libia. Ahora, estos 200 y pico muertos en Valencia es como decir, ¿también nosotros? Pues sí, claro que sí. Y tiene muchas lecturas, podemos hablar de las lecturas políticas, de las lecturas de responsabilidades, hay muchas lecturas, hay muchas cosas, sí, pero de momento aprovechemos el estado de shock para ver que nos hemos alejado de la planificación territorial si es que alguna vez la hubo.
Pero si no hace falta ir a Oxford para saber que Rambla es un sitio donde las cosas arramblan. ¿Qué haces tú poniendo un centro comercial en una rambla o en una llanura de inundación, en pueblos que se llaman torrent? Esto es el Homo sapiens, ¿no? Y nos falta cultura ambiental en realidad porque la hemos ido perdiendo. Claro, aquí en esta facultad o en esta universidad, como muchas, hay estudios medioambientales. Claro, es que hace falta sobredosis de estudios medioambientales para contrarrestar como podamos la gran distancia que hemos establecido entre la naturaleza y nosotros. Hay muchas cosas que se estudian que, digamos, la gente de toda la vida las ha sabido sin ponerle números. Nosotros a veces lo que hacemos es cuantificar y entender algo más en profundidad los mecanismos detrás de cosas que se sabían. Pero hemos puesto tanta distancia con lo natural que ahora hay que estudiarla. Bien, bueno, pues se estudia, pero entendamos que detrás de la Dana hay mucho de eso, ¿no? La canalización del Turia, con todas las cosas que se hablaron, que si Franco, que si el año 57, que si no sé qué, sí, esa canalización ha servido para un propósito, pero no para otro, ha servido para que el centro de la ciudad de Valencia quedara protegida de la inundación, pero todo el sur, la Albufera, toda la Huerta, todos esos municipios que quedaban en el otro lado, han sido mucho más devastados. No es que estuvieran desprotegidos, que dirías, uy, no nos ha dado el presupuesto para proteger a los pobres. Esta es una historia que se repite. No, es que a los pobres les ha caído la de Dios, porque el agua va con más velocidad si la canalizas, si le reduces el cauce. Esto también es de primero de primaria. Es que hasta un niño entiende que si la llanura de inundación es así y tú le obligas al río a ir por aquí, pues cuando se salga de ahí va a recuperar la llanura de inundación. Yo no sé cómo explicar estas cosas en palabras más obvias. Pues nada, le llaman como sea, ¿no? La velocidad en el agua es lo que realmente mata, y si no hay nada que frene esa velocidad, y las dos formas es que se extienda en una gran llanura y la otra que haya cosas, digamos, naturales acostumbradas a esos caudales, como pueda ser vegetación nativa, que frene algo la velocidad, pues tienes ahí el grave problema. Con la que está cayendo lo que necesitamos es superficies esponjosas, naturales, que frenen ese caudal. Y de esto hay muchos trabajos ya hechos. El CREAF, por ejemplo, el Instituto de Investigación de Ecología Forestal en Cataluña, ha sacado en plena Dana varios recordatorios, análisis explicando un poco la ventaja y lo natural que es que haya vegetación natural. En fin, muchas de estas propuestas, además, tienen precedentes. Parece que esto es la primera vez que ocurre. No, los ríos se desbordan y hay sitios como en nuestro territorio, no hace falta irse muy lejos, en el río Arga, al final de su recorrido, de su cauce, pues se ha renaturalizado precisamente porque se veían estos problemas, y ya tenemos datos, lo que costó, las ventajas que tiene y cómo está disminuyendo esa renaturalización del cauce en Navarra, de un río, digamos, que podemos monitorizar. Pero muchas de estas propuestas son revolucionarias, porque lo de poner a la gente y a la naturaleza por delante es muy revolucionario. Lo que hay que poner es al 5G y a Elon Musk. Eso es lo que se espera de nosotros como una sociedad del siglo XX o XXI ya. Permitidme un punto ya de humor negro. Todos conoceréis, o muchos y muchas, al Roto, que dice las cosas de una manera dura, pero muy real. Fijaros, este bufón dice: desviaremos los ríos, canalizaremos las ramblas, apartaremos los mares, pero el caos urbanístico no se toca. Esta es la civilización, la sociedad que hemos aceptado entre todos. No basta nada, digamos, no ganaríamos nada descabezando al presidente de la comunidad o de la Generalitat Valenciana. No ganaríamos nada, a lo mejor en lo legal, en la injusticia, sí, pero si sale otro, igual, ¿de qué hemos ganado? Es correr en vacío. Sí, lo descabezas, si te sale otra persona con los mismos principios a hacer más o menos lo mismo. Lo que se trata es que el renuevo sea diferente. Venga a estas charlas en los Viernes Científicos de Almería. Pero la verdad es que este señor, Eduardo Martínez de la Fe, ha perdido la fe. Perdió la fe concretamente el otro lunes, ¿no?, cuando publicó este artículo demostrando analíticamente que vamos a la deriva, que el asesoramiento científico no llega a los gobiernos, no está funcionando. Los gobiernos, en general, escuchan a los científicos, dicen: uy, qué listo este señor, qué bien se explica, le he entendido perfectamente, y elige selectivamente las piezas de su argumento que le encajan con una estrategia preconcebida, para ganar votos, para ser popular, para ser reelegido. Pues tengo que decir una combinación que el asesor le asesora para
para que suene bien. Y algunas de las cosas que decimos los científicos, por mucho humor y energía que le pongamos, pues son incómodas. A ver qué político o política va a salir. Imaginaros que llega a Almería una propuesta de decir: ciudadanos, os propongo de crecer un 17% la economía de Almería. Fuera. Eso va a ocurrir. Tarde o temprano va a ocurrir. Lo inteligente sería que se pilotara ese proceso. Si hubiera una sociedad formada capaz de entender una medida difícil que pusiera un político valiente, ostras, ya van varios, ¿no? Fijaros, sociedad libre, instruida, etcétera, científico que escucha la ciencia, perdón, político que escucha la ciencia y que es valiente. ¿Cómo se mide la valentía? Porque lo empezaremos a ver, ¿eh? En los programas electorales yo los he mirado, hasta ahora no se ponía valentía, se ponía mucha libertad, pero no se ponía valentía. Pero vamos a empezar a ver valentía en las propuestas y promesas electorales. ¿Por qué? Porque la sociedad lo pide, se pide por muchos sitios. Valentía, valentía, vale, valentía, pondrán valentía. ¿Cómo se mide la valentía en política? Muy objetivo. La ciencia lo acaba llevando todo a números. Es el riesgo que estás dispuesto a asumir de no ser reelegido. Ese riesgo se procura, los asesores te llevan a que ese riesgo sea cero. Con lo cual, eliges del mensaje científico aquellas cosas que no cuestionen tus probabilidades de ser reelegido. Anda que no me va a llevar a mí explicarle a la gente que en la Rambla hay que hacer esto, que en lo otro conviene hacer... no, ya hasta el Valladares lleva como, no sé, 30 años dando charla de cambio climático y ahí sigue el pobre. Bueno, yo tengo mi sueldo y soy incombustible porque me encuentro con gente estupenda como vosotros que dicen, ahora entiendo, bien, pero no estamos todavía ahí, ¿no? La propuesta de un partido político de crecimiento económico en Europa ha llevado una cantidad irrisoria de votos. No llegó ni a la primera fase. No estamos ahí. Nadie limita a una economía, que es la forma de relacionarnos con los recursos naturales, la economía, la que nos lleva a reventar los límites humanos, los límites planetarios. Nadie limita a una economía que nos hace edificar en zonas inundables. Fijaros, esta foto se tomó en plena Dana, me la mandó una persona que me escuchó en la radio y me dijo: Fernando, mira lo que está ocurriendo. Y digo, no me quiero meter con Albaluz en concreto, es simplemente un reflejo de que en plena Dana te dicen: vamos a construir complejos residenciales de lujo, fantásticos, maravillosos ya. Hay un pequeño inconveniente con el agua, pero lo resolveremos. Es que hemos creado una civilización que antepone esa economía del crecimiento ilimitado a las personas, que envía a trabajadores a trabajar en plena alerta roja. Veamos un poquito esto. Se ha visto tantas veces que lo tenemos muy fresco, ¿no? Pero antes de ver ese día 29 de octubre, esta es la científica que os decía, hace 50 años. Esto no fue ayer. Donella o Dana Meadows decía: pasaremos a la historia como la primera sociedad que no se salvó a sí misma porque no era rentable. Es que el Imperio Maya o el Romano colapsaron en parte porque no tenían todas las capacidades para verlo venir, ni tampoco todas las capacidades para actuar globalmente y rápido ante lo que ellos, esos imperios o civilizaciones, habían generado. Nosotros sí. Nosotros tenemos la capacidad global de acción y tenemos la perspectiva, la capacidad científica de pronosticar escenarios y decir: por aquí vamos a acabar aquí y por aquí a acabar allá. Pero, como no es rentable, los escenarios de los científicos, muchos de ellos no son rentables, póngase rentabilidad en términos de votos o de dinero o de energía o de lo que sea, ¿no? Porque aquí es una de las partes para compensar, porque yo os había prometido que era la parte positiva, pero no me está saliendo. Entonces, os quiero decir que a veces haciendo poco se logra mucho. Fijaros, las playas, aquí tenéis playas y es un patrimonio, hay mucha gente que le encanta solearse en las playas. Pues hay un trabajo que habla de, con una mitigación moderada, podríamos entrar en los detalles, pero bueno, quedaros con la idea, una mitigación del cambio climático moderada, no estamos hablando de unos cambios radicales, podríamos lograr que en este siglo el 40% de la reversión de las playas por el avance del mar se detuviera. Es un número, pero viene detrás de un paper, y es que a veces hay acciones que basta con hacerlas un poco conjuntamente, pueden tener un efecto en este caso positivo. Y esta es la combinación que tenemos que tener muy presentes. Aquí no se escapa nadie. Bueno, Elon Musk, que hoy me ha dado con Elon Musk, pero Elon Musk sabéis que uno de los objetivos es escapar de aquí y llevarse a unos cuantos de los suyos en sus naves a Marte o a donde sea. Bueno, él mismo ya ha reconocido en su querida red que de momento le va a llevar un tiempo y tiene que vivir en este planeta y va a intentar mejorarlo.
su versión de mejorar el planeta no coincide con la mía, pero la constatación de que de momento estamos aquí sí la comparto. Sector público o representantes políticos, ciudadanía, todos nosotros, incluyéndoles, y sector privado. Ese triángulo tiene que funcionar. Y es un matrimonio de conveniencia que, aunque no haya amor, tiene que funcionar. Nos tenemos que entender y poner de acuerdo en leyes de mínimos, porque tanto la economía de las empresas, el destino político de los representantes, pero en realidad la salud y el bienestar de todos y todas está en juego. Y si no trabajamos concertadamente, empezaremos a tirar de la cuerda en sentidos contrarios y se acabará rompiendo esa cuerda. Llámale límites planetarios. Volvemos a ese día, ¿no? 29 de octubre. Trabajadores trabajando a las 17 horas. 10 horas después de que la EMET lanzara una alerta roja, a las 7:30 estaba la alerta roja. Lo pueden leer cualquiera, seas del sector político, público, privado, estés donde estés. Tú lees. 7:30, no salgan a la calle, es la derivada primera de alerta roja. El sector público no reaccionó, el sector privado no reaccionó. Los trabajadores tampoco reaccionaron, porque hay un derecho que yo, no sé si vosotras teníais constancia, pero yo no tenía constancia ese día, de que tenemos un derecho a no ir a trabajar si hay riesgo para nuestra integridad física. Es un derecho que ha costado adquirirlo. Si tú tienes una justificación para decir, si voy al trabajo, puedo incurrir en este riesgo, tienes el derecho y tu empleador no te puede echar ni se puede tomar ninguna repercusión negativa contra ti. Pero muchos ni lo sabíamos. Incluso algunos sabiéndolo, decían ya, pero si no voy... Es el Producto Interior Bruto, amigos. Y fijaros en esta reflexión, ¿por qué los niños... que se nos ha ido la única niña. ¿Por qué los niños no van a trabajar, no van al colegio? Cuando hay una alerta roja, cuando hay en Canarias con la calima muy intensa, en otros sitios con el calor, seguramente en Almería hay momentos así que se dice, los niños que no vayan al colegio. ¿Por qué los niños no van al colegio? Básicamente dos razones. Una, porque les queremos mucho, eso está bonito. Bien. Segundo, porque no contribuyen al Producto Interior Bruto. O sea, la prueba sería que no vayan los trabajadores. Claro, es que los trabajadores no hacen coches. Toyota, Ford, Mercadona, estaban con sus trabajadores allí. Pero, sin embargo, los niños se quedaron en casa por si acaso. Los niños. A ver, ¿y las personas mayores no se mueren? Ya te digo si se mueren. Más que buscar culpables, que puede ser una vía y es una cosa en paralelo, yo lo que creo que debemos poner el foco es en buscar soluciones, en intentar no caer en los mismos errores una y otra vez. Y este gráfico así un poco a mano alzada, pones Dana del 2024, pero podrías poner cualquiera de los eventos extremos que mencionaba al principio. Una situación terrible donde hay que reparar cosas, sea en Carolina del Norte por Helen o sea lo que sea, ¿no? Claro, hay una primera fase de recuperación de la actividad económica y a medida que pasa el tiempo, incluso esa actividad económica se intenta hacer sostenible. Fase 2. Bueno. Fase 3. Ya están las empresas diciendo, es que como es un entorno competitivo, si yo no saco la nariz fuertemente, pues mira, estábamos hablando, gracias por volver, porque hablaba de los niños que en una tragedia a veces se quedan en casa. Pero no se quedan sus papás tienen que ir a trabajar, así que hacía menciones, gracias por venir a los dos, al papá y a la niña, porque son charlas que las intento hacer amenas y que ojalá dejen un mensaje tanto a los más pequeños como a los más mayores, una mezcla de humor y de miedito del lío en el que estamos metidos. En fin, hablábamos de una sociedad, ¿no?, que va recuperando la actividad económica y que llega al nivel 2, sostenibilidad, y que pasa al nivel 3 rápidamente. Hay que recuperar la competitividad. Estuve en la Cámara de Comercio de Valencia hace nada y me veo en entornos del sector privado y la palabra competitividad es más importante que los derechos humanos. Una empresa tiene que ser competitiva. Y yo digo, a ver, cuando hay pocos recursos, la naturaleza en general desarrolla alianzas, colaboraciones y simbiosis. Lo intento sacar a la naturaleza para no caer en que esto es de rojos o esto es de comunistas o de bolivarianos. Es que cuando hay poco hay que optimizar el uso de los recursos. Cuando estás viniendo de una catástrofe hay que colaborar, que es al paso 4 al que animo a que vayamos todos rápidamente. Porque ahora puede ser esa catástrofe, pero vendrán más. Y la catástrofe global del cambio climático debería llevarnos a la colaboración. Pero fijaros, según cómo colaboremos, todavía podríamos colaborar para sacarle más agua a las entrañas de la Tierra, o más litio, o más petróleo, ¿no? Hay que pasar a la fase 5,
recordad que solo tengo 2 comodines más de tenemos que, hay que, bueno, pues habría, o yo propongo, o no sé cómo decirlo para que no suene mi imposición dogmática, sino, ¿veis lo que le pasaría a la actividad económica? Que claro, cuando vamos reajustando la producción y el consumo, pues entramos en una zona de bienestar, y esto está muy documentado, esto no es pensamiento happy, esto lo podemos documentar, pero a expensas de de un cierto frenazo de la actividad económica. Hay que, de alguna manera, decrecer en lo económico para poder crecer en otras cosas. Esto hay que entenderlo. Pero es que llegaríamos a un nivel 6 donde realmente estaríamos por fin encajando en esos límites planetarios, en esos límites que son para que nosotros estemos bien, ¿no? No son ideologías o deseos, ¿no? Y la ciencia pone soluciones. No son perfectas ni son soluciones a todo, pero hay muchos artículos, muchos datos, muchos informes que muestran cosas que se pueden hacer. Este trabajo de Bruckner y colaboradores habla de la distribución desigual, de la tecnología, de la riqueza. Sabéis que con esto del cambio climático hay una reclamación histórica de que los países menos desarrollados quieren desarrollarse. Hasta ahí no solo nada que objetar, sino por supuesto. Vale, pero hay muchas trayectorias en el desarrollo. Hay una trayectoria que calculan Bruckner y colaboradores, en las que podrían desarrollarse aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero solamente un 1,6. Concretamente, 1.100 millones de personas, somos 8.000, o sea, 1.100 millones podrían salir de la pobreza extrema aumentando muy poquito las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta es la buena noticia. La no tan buena o la difícil es que solo tendríamos que ser capaces de ceder tecnología. Algo que no se nos da muy bien. Lo vimos en la COVID. Los del norte global con 3 y 4 vacunas y en el sur global sin vacunar. Señores, es una enfermedad contagiosa, infecciosa. El virus se lo está pasando fenomenal, generando mutaciones en esos millones de personas sin vacunar. ¿No entendemos que nos interesa a todos estar vacunados? Yo no sé cómo decirlo. ¿Qué tal si cedemos un poco de tecnología? No se nos da nada bien esto de cederlo. Porque la tecnología vale dinero. Claro, dinero. ¿Para hacer qué? ¿Hasta cuándo? Pues que me pongo otra vez enfadado. Este tipo de cosas las reflexiono en este libro, que le he puesto el título un poco provocador. Primero estuve un poco dando vueltas a ver si recivilización se había usado para una serie de Netflix o para un libro, y no lo encontré en ningún lado. Y dije, pues esto es lo que yo propongo, que nos recivilicemos, pero no para hacerlo todo exactamente igual, ¿no? Porque eso no tendría ninguna gracia, pero podemos hacer las cosas distintas. Hay 5 cosas, al menos, urgentes e ineludibles, ¿no? Atender al sistema económico. Fijaros, hay ya muchos economistas que lo dicen, porque, como decía, pueden decir que los biólogos, los perroflautas, los aficionados a las orquídeas o a abrazar árboles, tenemos un sesgo con esto, ¿no? Pero Joan Martínez Alier, conocido quizá por vosotros, galardonado con muchos premios, como el premio Balzán, decía, no les deis mucho comba a los economistas. Quitarle importancia a lo que digan los economistas, hay que revisar profundamente el sistema. Y esto no lo dice solo él. En España tenemos también a Naredo, pero tenemos por ahí fuera a Mazzucato, a Rayworth, a Hickel, a Parrique. Cada vez hay más economistas que empiezan a aterrizar honestamente la economía a un planeta con límites. Tenemos un problema energético. Antonio Turiel, que muchos y muchas quizá ya lo conozcáis, uno de tantos, pero este quizá de los más significados y más conocedores del problema energético que tenemos, de un consumo y una falta. En este libro habla de petrocalipsis, el apocalipsis del petróleo, pero como quería poner buenas noticias, voy a contrarrestar ese apocalipsis energético con una noticia o un dato científico de que en realidad necesitamos muy poca energía. En este artículo de Jackson y colaboradores, las grafiquitas que hay en los 2 mapas vienen a mostrar cómo los 9 indicadores de salud y bienestar crecen a medida que tienes más energía. Claro, cuando no tienes casi acceso a la energía, tu vida es miserable. En medida que puedes tener una cierta energía, vas mejorando en esos indicadores. Hasta que llega un punto, si os fijáis en las 2 gráficas, llega un punto en que por más energía que tengas, ya no eres ni más sano ni más feliz. Sería el punto, si fuéramos sapiens, en el que deberíamos parar. Concretamente son 75 gigajulios por persona y año, pero bueno, ese dato lo que es básicamente la mitad de lo que consumimos y producimos en España, o la 5ª parte de lo que se consume y se produce en Estados Unidos. Fijaros si hay margen. Pero claro, ¿quién empieza
a reducir el consumo y a ajustar la producción de energía. El entorno competitivo, el país que lo haga empieza a ponerse en debilidad frente a otros, la región que lo haga, etcétera, etcétera. Pero y si entendemos que esto podríamos seguir todavía trabajando en márgenes de felicidad y bienestar sin alterar el clima y sin alterar tantas cosas asociadas con la producción de energía. Por supuesto que hay que cambiar el modelo de empresa, por lo que os decía, las necesitamos urgentemente, pero es que también la empresa nos necesita a nosotros. Y cada vez hay, este es un señor muy conocido, Larry Fink, ¿no?, del BlackRock, la principal agencia financiera del mundo, que hace 2 años vetó a 4.800 directivos de 2.700 compañías por no ser, digamos, sostenibles. Por hacer unas cuentas, venían todos orgullosos los CEOs diciéndole, señor Larry, mire, hemos hecho un pastizal. ¿Pero cómo me lo has hecho? ¿Pero qué has hecho? Alma cántaro, fuera, no te financiamos. Fue eso, los términos, si los veis en vídeo de YouTube, las conversaciones fueran cortas, a la línea de flotación, y se les quedó cara de totalmente fuera de juego a los CEOs que les llevaban solamente un rendimiento económico. Ya cada vez hay más directivos que entienden que esto del cambio climático va en serio y si no haces las cosas con una cierta sostenibilidad, pero hay que ir más allá y las empresas tienen que mover más. Y por supuesto el sistema político. Yo creo que con lo que ha pasado en Valencia, el sistema político está muy cuestionado. Pero claro, si es cuestionado para cortar una cabeza, pero que se renueve otra igual, como si sacas una cebolla y sale otra de la misma familia, pues no vamos a ganar mucho. Aquí, uno de los lanzamientos explícitos es a que participemos en la democracia. La democracia no funciona, ¿vale? La democracia es un desastre, ya. ¿Tienes algo mejor? No se me ocurre nada mejor. Bien, pues ¿qué tal si con lo que tenemos, que es la democracia, la hacemos funcionar? Porque si tú dejas una bicicleta en el balcón sin atender, al cabo de unos meses está oxidada. Eso le pasa a todo. Entonces la democracia se puede usar. Fijaros, a ese extraterrestre que venía a visitarme en las noches de verano, ¿no?, cuando le decía, ¿cómo funciona el sistema democrático? Digo, mira, la democracia representativa básicamente es, millones de personas son convocadas un día a votar. Votan, al día siguiente miran en los periódicos quién ha salido y dicen no me representan. Y esperan 4 años más. Claro, es ¿qué le puedes esperar a un sistema que lo usas de esa manera? ¿Y qué tal si en esos 4 años haces algo? A algunos no se les había ocurrido. Pues hay fórmulas ya establecidas más las que tú te quieras inventar. Asambleas ciudadanas, iniciativas legislativas populares, por supuesto, referéndums. Hay ya herramientas para que la ciudadanía trabaje en esos 4 años. ¿Para qué? Para revisar prioridades, para revisar actuaciones, para revisar a los propios políticos, para mostrarle a los políticos que sí estamos preparados para hacer las cosas diferentes, no sé, para hacer cosas. Pero claro, si esperamos a otros 4 años y mientras tanto estamos ocupados trabajando por cuenta ajena. En fin, yo soy demócrata. Si decidimos hacerlo sabiéndolo. Mirar este gráfico que se hizo en un trabajo de una revista muy potente, se publicó hace ya un par de años, antes de que Putin entrara en Ucrania, antes de que Netanyahu se metiera primero con Gaza, luego con Líbano, ahora con Siria y con quien se tercie. El cambio climático lo único que va a hacer es complicar las cosas. La parte de arriba, estas burbujitas, en realidad hay mucho número detrás y todas estas flechas también son datos estadísticos, son correlaciones, son análisis matemáticos, ir a la fuente si queréis, pero lo del calentamiento global de arriba empieza a disparar cosas, algunas muy obvias o muy conocidas, como la subida del nivel del mar. Muy bien. Eventos extremos, ya hemos documentado unos cuantos. Desigualdad económica. Derecho humano violado. Claro, la desigualdad económica se acrecienta por el cambio climático, pero es que la propia desigualdad económica aumenta el cambio climático. Anda. Porque muchas de estas flechas acaban yendo también en el otro sentido. Desplazamientos humanos, migraciones. La mitad de las personas que dejan sus hogares hoy es por razones climáticas. Conflictos internacionales. Pues claro, amigo, es que el agua en Próximo Oriente es un bien muy preciado. ¿Creéis alguno que Israel va a soltar esa zona de los Altos del Golán, que están en un limbo administrativo pero que son de facto suyos? No lo va a soltar nunca porque ahí está el mar de Galilea. Eso es agua. En un sitio donde no hay agua y donde va a haber menos agua. Y podríamos hablar con otros recursos, pero solamente con agua, algo muy sencillo, muy obvio. Conflictos internacionales amplificados por el cambio climático, por supuesto. Pero ¿sabéis la huella ambiental de la guerra? No, yo tampoco. Y es que no obligamos a que sea auditable. Es voluntario que los gastos armamentísticos se declaren a la hora de hacer cuentas
de CO2. Así que nadie sabe, pero los científicos tenemos herramientas, ahora hay satélites, hay maneras indirectas de estimar, y se calcula que el 5% de todas las emisiones, mínimo 5%, son derivadas de la guerra. Bueno, pues ahí hay un problemita. Fragilidad de los estados. Ostras, esto mucha gente no lo vio venir, pero ¿qué tiene que ver los estados con el cambio climático? Pues claro, amigo, ahora las encuestas muestran que el 43% de los jóvenes apoyarían una dictadura militar. Ostras, pero pongámonos en el pellejo de esos jóvenes. Esos jóvenes se encuentran un planeta devastado, queda la mitad. Ellos no saben exactamente el dato, pero les digo, la mitad, vale. Nuestros padres se lo han cargado. Yo llego al planeta y me lo encuentro hecho unos zorros. Y ahora me dicen a mí que haga cosas, pero y entre ellos se están peleando. Y alguna vez encienden la televisión y ven un parlamento y dicen, pues que aquí se ponga alguien con valor, un militar, tal. Es comprensible que los jóvenes, un 43% de los jóvenes del mundo, probablemente en una universidad esos valores bajen mucho, en ámbitos donde veas el coste de una dictadura militar a lo mejor ya te lo piensas más, pero indudablemente que hay una fragilidad de los estados, lo estamos viendo en Europa, siempre se cuestionan las cosas cuando hay dificultades económicas, cuando las cosas funcionan mal, hay un porcentaje de la población que se cuestiona las instituciones, justo cuando más las necesitamos. Y el quinto aspecto importante, urgente que hay que tocar es la salud. La salud. Un concepto holístico de salud, no solamente si tengo faringitis, un concepto en el que comer mucha carne, por ejemplo, no solo es malo para ti, de hecho se muere 1 millón de personas por comer demasiada carne roja, porque se come carne roja no porque te guste o quieras, sino porque tienes dinero. Es un indicador directo del dinero, cuanto más dinero, más carne roja, muy bien, pero es que 1 millón de personas se mueren por comer carne roja, que tiene ese pequeño efecto no deseado de gases de efecto invernadero. Vaya por Dios. En fin, ver la salud de una manera holística, que estamos muy relacionados con los animales, con las plantas, con los ecosistemas, que no es una cosa solo de ciencias ambientales. Cuando hacías la presentación y decías, es una conferencia que viene... Sí, pero esto se empieza a meter en economía, en política, en filosofía, en salud, porque lo es. Y el proyecto de salud planetaria está financiado por la Fundación Rockefeller y por la revista The Lancet como instrumento científico y financiero. Pero también tenemos a las Naciones Unidas con el proyecto o el programa One Health, una única salud, que va muy alineado. En fin, es marcos en los cuales entender que no podemos ser sanos y felices si las cosas no están sanas y felices a nuestro alrededor, social y ambientalmente. Pero esta sociedad es muy desigual y la desigualdad, lejos de disminuir, no para de crecer. Y lo que os decía, nos sale carísimo el que haya esa desigualdad. En concreto, para el caso de España, por poner otra cifra que os quede más o menos resonante con la que decía antes de la energía, que nos bastaría la mitad, pues si España fuera un país más igualitario, que España es verdad que en desigualdad no compara con Congo o Nicaragua, vale, sí, podemos tranquilizar nuestra conciencia, tenemos unos niveles de igualdad algo mayores, vale, pero todavía sigue siendo desigualdad. La desigualdad de España, que es moderada, nos cuesta el doble de energía que si España fuera un estado más igualitario. O sea que si tenemos un problema de energía, podemos ser más igualitarios y vamos resolviendo 2 en 1. Así que, ya para terminar, claro que hay mucho que hacer. La lista de cosas pasan desde el sistema sanitario, educativo, político, financiero, ambiental, por supuesto, mucho que hacer. Yo propongo que cada uno elija donde se sienta más cómodo haciendo algo, pero que hay que hacer, hay tarea para todos. Pero lo que sí quería dejaros como último mensaje es que también hay mucho que ganar. Muchas gracias.